Buenos días. La realidad sobre el terreno lamentablemente no ha cambiado. Y si bien estamos en este domingo de resurrección que se celebra, como comentábamos la semana pasada, lo que es la victoria de la vida sobre la muerte todavía sigue siendo una realidad en toda Palestina, pero particularmente en Gaza. Escenas realmente de gran magnitud se han visto con los ataques cometidos por fuerzas de ocupación israelíes en los últimos días en contra de particularmente infraestructura civil y campamentos de refugiados palestinos. En este caso, campamentos literalmente carpas, porque la gran mayoría son gente que ha sido desplazada de sus hogares constantemente por las fuerzas de ocupación israelíes. Y eso significa de que hoy en día Israel ha señalado de forma abierta a través de su ministro de Ocupación, Israel Katz, que ellos están impidiendo el ingreso de ayuda humanitaria como una forma de presión política, lo han dicho ya claramente durante esta semana, en un contexto en el cual Estados Unidos no está poniendo presión en Israel para cambiar esa política, pero por sobre todo un contexto en el cual los Estados Unidos simplemente le ha dado una luz verde a Israel y la Unión Europea continúa con una política de bastante dejo. Probablemente podemos hablar que la Unión Europea se encuentra hoy en día en su punto político más bajo en cuanto a la situación aquí en Palestina ocupada. Y desde esa perspectiva uno puede entender que la situación sobre el terreno en Cisjordania también ha continuado de forma negativa. No solamente se está hablando de lo que es la expansión de colonias israelíes, sino que de un avance patente en las demoliciones de hogares palestinos, así como también en las restricciones de movimiento entre ciudades palestinas. Restricciones que han sido bastante patentes por lo demás durante esta semana, que es Semana Santa, donde solamente 6.000 palestinos y palestinas han recibido permisos para poder ingresar en Jerusalén ocupada, que es donde se encuentra la iglesia de Santo Sepulcro, el Monte de los Olivos y los otros lugares importantes para la conmemoración, para la celebración de la Semana Santa. Israel ha logrado, de cierto modo, consolidar su ocupación y anexión de Jerusalén, de forma tal de que rara vez su presencia aquí es cuestionada de la forma que debería serlo, es decir, la comunidad internacional en general no reconoce la soberanía israelí sobre Jerusalén oriental, sin embargo, se sigue entendiendo de que la situación sobre el terreno hace de que la comunidad internacional simplemente no haga la presión necesaria para que se acabe con la ocupación. Y ese viene a ser el punto que falta en el análisis y que falta generalmente en las posiciones de la comunidad internacional. Acá lo que se debe hacer es terminar con la ocupación israelí. Terminar con la ocupación es algo que se ha olvidado en muchos comunicados a nivel internacional. Y esa es una realidad que sigue avanzando y que sigue generando problemas en su gran mayoría, por cuanto la ocupación es la causa raíz, es el tema central para poder entender todo el resto de lo que está sucediendo. Dentro de eso ha habido una comunidad internacional que, hemos dicho, no se ha pronunciado como debería, pero sí se ha pronunciado en otras cosas. El presidente francés, por ejemplo, Emmanuel Macron, ha señalado durante esta semana, ha reiterado que él está dispuesto a reconocer el Estado palestino, pero se ha puesto a justificar su posición de forma tal que ha ablandado bastante la posición de Francia. Esta semana el presidente Macron habló tanto con el presidente palestino Mahmoud Abbas como con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Y en ambas conversaciones señaló, digamos, cuál ha sido la posición histórica de su gobierno. Y quiero decir de su gobierno, no de Francia, porque generalmente Francia tuvo posiciones bastante más firmes en el tema palestino que la posición del presidente francés Macron, que recordemos ha garantizado inmunidad diplomática a Benjamín Netanyahu, que es un sospechoso buscado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Le ha garantizado inmunidad y con ello el espacio aéreo francés ha servido para que transite el avión del presidente del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a piacere, como dirían los italianos, a todo placer, cuando quiera, y eso evidentemente que es una violación de las obligaciones que tiene Francia frente al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Es por eso de que uno debe preguntarse cuál va a ser probablemente el futuro que se va a dar aquí en Palestina. Esta semana que comienza se va a llevar a cabo el Consejo Central de la Organización
para la Liberación de Palestina, de la OLP. El Consejo Central de la OLP es un órgano del Consejo Nacional Palestino, que es el Parlamento palestino que representa a todos los palestinos, incluyendo los palestinos en el exilio, y el Consejo Central es un consejo que se forma en base a un grupo de ellos para poder tomar decisiones, porque llamar a un Consejo Nacional de más de 400 miembros no es lo más fácil. ¿Qué es lo más importante de este Consejo Central? Es que se va probablemente a votar, según lo que está en agenda, la posibilidad de que se elija un vicepresidente palestino, algo que Mahmoud Abbas, el presidente palestino, había estado bastante reticente durante mucho tiempo a haber aceptado. Y en este momento, al parecer, funcionó bastante la presión de algunos países árabes para poner el tema en agenda, y lo más probable es que la posición de vicepresidente sea tomada en consideración y sea votada. Pero claro, aquí hay una cosa que va más allá de la posición de quién va a ser vicepresidente o no. Tiene que ver con el sistema político palestino en su conjunto. ¿Se puede salvar en este momento? Han habido prácticamente 20 años sin elecciones en Palestina, y las organizaciones de la Organización para la Liberación de Palestina se encuentran en una situación bastante precaria. Existe un compromiso político palestino para poder avanzar, para poder revigorizar esas instituciones. Esa es una gran pregunta que debe ser respondida por el Consejo Central de la OLP. Pero es una reunión que se realiza bajo una serie de demandas políticas y una serie de cuestionamientos, tanto a la legitimidad como a cuál puede ser eventualmente el resultado de una reunión de estas características. Va a ser importante por cuanto arreglar la casa, como se diría, o arreglar el sistema interno palestino es lisa y llanamente uno de los temas más importantes que palestinos y palestinas deben estar lidiando en estos momentos. Como se podría decir en un punto de vista más analítico, en un momento donde va a ser muy difícil cambiar el gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel, que está apoyado completamente por el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, algo que puede hacer Palestina es poder fortalecerse a nivel interno. Y esa es una realidad que se debería entender de gran forma para tanto palestinos como palestinas, y evidentemente poner la presión necesaria frente a sus propias organizaciones para que la representatividad palestina sea un elemento que fortalezca las demandas palestinas frente a la comunidad internacional, como lo fue en su momento la OLP en la década del 70, en la década del 80 y también incluso en la década del 90. Pero volvemos a las celebraciones, volvemos a la realidad de Palestina en este domingo de resurrección. Un domingo de resurrección que está basado en gran medida en las restricciones que ha impuesto la ocupación israelí. Restricciones que se imponen tanto para las celebraciones cristianas como musulmanas, restricciones que recuerdan el hecho de que Jerusalén se encuentra bajo una ocupación ilegal, restricciones que recuerdan de que incluso el poder rezar se ha convertido en estos momentos en una forma de resistir a la ocupación israelí. Y a pesar de que cada año sean menos y menos los palestinos cristianos que puedan llegar al Santo Sepulcro y a la ciudad antigua de Jerusalén en su conjunto, lo cierto es que el hecho de que aún quien pueda llegar está llegando significa también un compromiso con la historia, un compromiso con las tradiciones, un compromiso con el linaje que cientos de años de presencia cristiana en Palestina siguen llevando. Y es por ello de que en este domingo de resurrección es importante también cuestionar cuál ha sido el rol de las iglesias en Occidente para con la iglesia madre, que es la iglesia de Palestina. Cuando la gente, las iglesias cantan sobre Jerusalén o sobre Belén, digamos, entenderán el contexto que Jerusalén y Belén se encuentran. A veces da la impresión de que Jerusalén y Belén se consideran básicamente como algo mítico. A Palestina no se le llama Palestina, se le llama Tierra Santa, y en algunos casos hasta se le llama Israel. Y es en ese contexto donde la verdad no solamente cae, sino que también los valores cristianos, los valores de que Cristo enseñó y que en el caso de Chile fueron bastante bien entendidos por el cardenal Raúl Silva Enríquez, valores que van siempre en función de la justicia y de la igualdad, algo que evidentemente la ocupación israelí hace prácticamente imposible, pero que debe continuar siendo un horizonte hacia donde seguir caminando. Y ese probablemente es el mensaje más importante para los palestinos y palestinas en esta Semana Santa. Una celebración de la vida que derrota a la muerte y un compromiso para siempre buscar la justicia, la igualdad, la libertad y en este caso también el retorno. Desde Jerusalén ocupada fue el informe de Javier Abuaid para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Nosotros nos encontraremos la próxima semana
si Dios quiere. Adiós.